Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, profe. Buenas noches, Brian. ¿Y los demás no están o qué? Buenas noches, profesor, ¿todo bien? Ah, bueno, Buenas eso. Buenas noches. Es que yo aprendí desde niño que cuando alguien saluda, todos corresponden. Bueno, muy bien. Espero pues que se encuentren en buena forma, con buena salud. Lamentablemente, pues nos hemos tenido que ver abocados a tener que trabajar hoy pues en esta plataforma. Como ustedes bien saben, pues hemos venido trabajando hasta la sesión anterior pues de manera presencial, pero pues dadas las circunstancias, dada la situación pues que todos conocemos, no tenemos otra alternativa sino pues vernos por aquí y por lo menos buscar que de esta forma podamos solventar pues la situación y que no se nos atrase pues lo que venimos haciendo. Nosotros en este segundo consolidado que precisamente estamos cerrando el día de hoy, pues como ya es del conocimiento ustedes hemos logrado trabajar 3 prácticas, las 5, 6 y 7, ¿sí? En esta sesión de cierre, entonces corresponde mirar la 8 y la 9. 8 y 9. Entonces, lo que yo voy a hacer a continuación es dar la explicación de estas dos guías, de estas dos prácticas que tenemos justo allí en la plataforma. En la plataforma está hasta la número 10. En los próximos días estaré pues ya aumentando el número de guías, seguramente hasta las últimas pues que tienen que ver ya con la culminación de todo el proceso. Y entonces, pues eso es lo que corresponde, ¿no? Entonces, para ya poder empezar, pues saludo a Asher, Brian Andrés, Faber Alexander, John Camilo, John Davis, John Maron, Johan Steven, John Byron, Jorge Nicolás, Juan Camilo, Juan Manuel, Luis Enrique, Luis Fernando, Luisa Fernanda y Marlon Andrés. ¿Ok? Deseando pues que todos estén muy bien. Recuerden pues que hay que cuidarse. Ayer un profesor, no sé si ustedes lo distingan, pero él estaba muy preocupado por la situación, porque tiene amigos, él es joven, ¿no? Él es un hombre de una edad promedio de 30, anda por ahí, y tiene amigos de su edad más o menos cercanos y lamentablemente están incluso en UCI. Y en Semana Santa estaba muy bien. Entonces, pues es un tema pues realmente muy serio. Confiemos que todo salga bien para ellos y que ojalá la cara sea distinta en los próximos días. Bien, después del saludo, después de esta corta introducción, después de indicar cuáles son los laboratorios que tenemos que trabajar hoy, entonces voy a presentar a ustedes las guías respectivas para leer, analizar y luego pues entrar en detalle en algunas cosas para que ya ustedes sepan muy bien qué es lo que se espera y lo puedan hacer sin ningún problema. Cabe decir que como en esta ocasión nosotros no tenemos la oportunidad de hacerlas de manera presencial, pues está la siguiente alternativa. Obvio que bajo estas circunstancias pues corresponde realizar la respectiva simulación, ¿cierto? Yo creo que eso pues todo lo tenemos muy presente. Pero ahí hay un detalle que también vale la pena tener en cuenta y es el que voy a presentar a continuación. En ese caso o en caso tal de que para algunos se facilite la implementación porque digamos que tienen la posibilidad de no solamente contar con los materiales, pues como el transistor y las resistencias que yo creo que cada uno lo puede tener, sino que disponen de los otros materiales o elementos como las fuentes, disponen
los instrumentos de medición, como en este caso el multímetro, no tanto un osciloscopio, porque pues yo sé que es un poco difícil, pero pues si alguno tiene un acceso al mismo, pues obviamente sería maravilloso. Pero que por lo menos tenga los materiales que permita la implementación de estos, pues obvio, bienvenido sea, ¿sí? Lo que significa pues que claro, es bueno que lo implemente, ¿sí? Esa es digamos la idea. ¿Por qué razón? Porque pues finalmente de eso se trata, ¿no? Pero salvo esas excepciones, donde tal vez no esté la situación de que ustedes lo puedan implementar, pues bajo eso, como yo he venido solicitando preinforme e informe, yo diría que seguramente ese preinforme ya ustedes lo tienen listo. Me imagino yo, porque el preinforme es básicamente pues lo que nosotros hacemos en el momento de tener que reconocer qué es lo que los diferentes circuitos que yo les solicito a ustedes van a realizar. Porque ya cuando se implementa en el laboratorio es para corroborar qué tan cerca, qué tan lejos estuvo de ese análisis previo. Entonces en ese análisis pues obviamente corresponde revisar lo que tiene que ver pues con el análisis teórico y complementarlo con la respectiva simulación, que eso es lo que ya ustedes saben. Pero reitero, si es realmente imposible la implementación, pues digamos que ahí diríamos que en este caso el informe y el preinforme será el mismo documento, ¿sí? Con las respectivas conclusiones desde luego, porque no se nos puede pues pasar por alto ese aspecto, ¿no? Que es digamos vital para nosotros. Bueno, entonces aquí tenemos la número 8. Ustedes saben que hay que, por problemas de redacción que se dio en el momento en que esos archivos fueron digitados, escritos mejor, ahí se dio una situación donde el signo de ohmio pues quedó con un signo de sumatoria. Pero ya entendiendo eso, entonces estamos hablando de resistencias de 2.2K, 430K, 910 ohmios, 100 ohmios, 250K, 3 kiloohmios, 1.2K, 5.6K, 470, 1K, 120 ohmios, 1 megaohmio. Eso es lo que nosotros tenemos allí. Hablamos ya de dos transistores 2N3904, una fuente de voltaje de DC, el multímetro, los respectivos cables de conexión, el protoboard. Entonces fíjense que de acuerdo a eso, pues mire que no es demandante de cosas para poder, digamos, hacer la respectiva implementación de eso. Bueno, entonces ya teniendo muy en cuenta ese aspecto, el circuito que se monta en principio es el que tenemos ahí en la figura. Es uno de los circuitos que ya ustedes saben que es de los más sencillos de implementación en relación con el tema pues, de los transistores para el caso pues, de las diferentes configuraciones que existen. Y entonces el asunto es que allí se debe ubicar en la tabla los valores de la corriente de base, corriente del colector y el voltaje entre colector y emisor. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Que en el caso particular nuestro, si en definitiva no aplica que lo puedan implementar, ¿sí? Entonces ya no llenaríamos las dos filas, sino solamente una. ¿Por qué razón? Porque una fila es para lograr ubicar el valor que en este caso, digamos, se ha, en este caso, pues, medido, es decir, se ha obtenido con el análisis teórico. Pero hay una cosa que sí se podría hacer ahora que caigo en la cuenta. En caso tal de que no se puede implementar, ¿cierto? Como ya lo he dicho, entonces sí pueden ir dos líneas o dos filas. Una fila va a ser el análisis teórico de ustedes. ¿Sí me hago entender?
Y la otra fila, en este caso, va a ser la simulación, ¿sí? Entonces, sí se puede hacer. Entonces, para que, por favor, lo tengan en consideración, lo tengan, pues, allí en cuenta. Eso, pues, por un lado, que son, digamos, los aspectos que para nosotros vienen siendo, en este caso, pues, como importantes. Bueno, ese es el primer circuito, un circuito muy sencillo que ya ustedes conocen. Lo otro que viene allí es, bueno, allí dice que se deben incluir los cálculos, las operaciones, ya ustedes lo saben, lo hemos dicho en varias ocasiones, y dice, de acuerdo a los resultados, la pregunta que está allí es, ¿está el transistor como interruptor, entre paréntesis, en saturación? Explique en forma analítica. Luego dice, si no está como interruptor, determine cuál es la resistencia de base necesaria para llevarlo a saturación, ¿sí? O sea, cuando me dice interruptor, pues ya ustedes saben que es cuando él está en un estado donde deja pasar la corriente o no la deja pasar. Entonces, el asunto es que dentro de ese estado se pregunta si él está permitiendo el paso de la corriente, o sea, si está en saturación. Entonces, si dentro del análisis que ustedes realizan con los valores que están allí expuestos, ustedes encuentran que no está en saturación, el asunto es que ya en la siguiente parte, ya ustedes van a manifestar qué se requiere para poderlo, digamos, tener en saturación. ¿Listo? Entonces, es un aspecto pues relevante allí. Luego, el punto C dice lo siguiente. En el circuito de la figura que nosotros acabamos de ver, dice, cambie la resistencia de base por la calculada en el punto B y midan nuevamente las corrientes y llenen la tabla número 2. O sea, allí se está dando la situación de que de manera indirecta es como si nos estuviera diciendo que en efecto el transistor no está en saturación. Desde luego que eso tenemos que corroborarlo, hay que validar si es así o no. Entonces, en caso tal de que no esté, el punto B nos solicita a nosotros encontrar el valor de resistencia para poderlo llevar a saturación, ¿sí? Y entonces, en ese orden de ideas, el asunto es que al ubicar ese dato, entonces ya, pues lo que se procede es a cambiar la resistencia por la que se encontró, para entonces revisar si en efecto, al implementarlo con esos datos, con ese valor, se logra que él cambie su estado. Entonces, ese es un aspecto, pues, digamos, importante para nosotros tener en cuenta. ¿Listo? Y acá, entonces, es ya mirar qué se obtuvo en la corriente de base, qué se obtuvo en la corriente del colector y qué valor hay entre voltaje colector y emisor. En ese caso, uno esperaría que el voltaje entre colector y emisor sea un valor muy pequeño, ¿sí? Casi que de 0 voltios. Porque recuerden que cuando él está en saturación, entonces ahí se presentan para nosotros esos 0 voltios. Entonces, eso es lo que ustedes pues van a hacer, digamos, ahorita pues que ya les dé el espacio para trabajar. Bueno, desde luego que donde hayan inconvenientes, no, interrogantes, pues preguntan. Mi forma de decir que pueden alzar la mano porque como estoy en modo proyección no me doy cuenta cuando alzan la mano. Pero de todas maneras pueden manifestar la inquietud llegado el caso. Pues yo tengo una Aquí, pregunta. dale. En el caso de que Identifícate para poder tratarte con el nombre. ¿Quién me habla? Juan Manuel López. Listo, Juan Manuel, dale. Profe, una pregunta. Lo que pasa es que, pues como ya un compañero lo comentó, la beta del transistor en el simulador pues es muy diferente. Entonces, en el caso de que Ajá. los valores, o sea, no queden como muy cercanos, ¿hay algún problema? Hay garrote. No, mentiras. No, eso es un hecho cierto. Es decir, incluso te agradezco porque lo iba a manifestar más adelante. Allí el único inconveniente que uno puede tener es ese. La otra vez decíamos de que en ese caso uno tiene que revisar a ver, es decir, pues cuando ya nosotros conocemos la referencia del transistor que vamos a ubicar, entonces el asunto es que tengamos nosotros la oportunidad de con la ayuda pues del datasheet,
llegar al valor típico, ¿no? Normalmente muchas veces nos muestra el valor típico y con ese es que nosotros hacemos los cálculos desde el punto de vista teórico. En el simulador, pues el simulador, de acuerdo a la referencia de simulador que uno tenga, la versión y todas estas cosas, lamentablemente no todos le dejan a uno manipular eso. Entonces, allí es donde realmente sí uno ve diferencias, ¿sí? Sí se ven diferencias. A veces el error puede ser considerable. Entonces, en ese caso no hay ningún problema porque yo soy consciente de eso. Ahí lo que cuenta es que ustedes en los resultados sean muy claros, ¿no? Para yo poder entonces hacer un juicio que me permita identificar si ustedes realizaron bien el proceso. Entonces, por ejemplo, ustedes van a decir, profesor, vean, para la referencia al transistor, al buscar los datos en la hoja técnica, se encuentra de que el valor típico del beta es este valor. Entonces vamos a trabajar con este valor, los datos pues en el cálculo teórico y pues ya en la simulación pues sí ya... Incluso ustedes saben que, por ejemplo, en la simulación, para que también se guíen, ¿no? Para mirar si ese valor de beta está más o menos acorde al que ustedes miraron teóricamente, hay una forma de ubicarlo, ¿no? De manera indirecta, es decir, y les doy este dato, por ejemplo, nosotros sabemos que el beta del transistor multiplicado por la corriente de base es igual a la corriente del colector. Entonces, ¿qué va a pasar? Usted cuando hace la simulación, para que tomen nota, pues va a tener la corriente de base y va a tener la corriente del colector porque usted la va a poder medir sin ningún problema, ¿sí o no? Entonces, como tenemos que beta por I de base es igual a la corriente del colector, ¿qué significa eso? Significa que entonces el beta va a ser la corriente de colector dividido la corriente de base, o sea, hacemos un despeje. Aquí todavía no les puedo copiar porque como estoy en un PDF y Teams no me permite rayar sobre esos PDF, entonces ahora si vamos al pizarrón, ahí sí ya les podré completar más la explicación. Pero entonces el asunto es que para que tengan eso en cuenta, ¿no? Beta por corriente de base es igual a corriente del colector, lo hemos trabajado en varias ocasiones. Entonces, si yo en mi simulador ya me proporciona corriente de base, ya me proporciona corriente del colector, entonces ya puedo sacar de manera indirecta cuál es el valor del beta. Entonces ya ustedes toman ese dato y lo corroboran, lo comparan con el dato que tienen pues así teórico, a ver qué tan lejos está, ¿listo? Entonces ahí ya ustedes sacan sus conclusiones y todo el asunto. Es una forma pues que uno lo puede abordar. Bueno, entonces eso por un lado. Ya habíamos dicho estas preguntas, listo. Entonces aquí el punto número 2 dice lo siguiente. Monte los circuitos de polarización estudiados, en este punto hay que tener en cuenta. Para cada uno de los circuitos se debe usar dos transistores como misma referencia y medir su correspondiente beta con la ayuda pues, del tester o el multímetro, como ya lo conocemos. Y dice, como hemos estudiado, todos los transistores, así sean de una misma referencia, tienen el beta distinto, y lo cual es muy cierto, ¿no? Lo cual es muy cierto. Entonces dice, dibuje para cada polarización la línea recta de carga y en el punto de operación para cada beta. Entonces el asunto es que, pues lo que se quiere es, por eso ustedes vieron que ahí en los materiales se hablaba de dos transistores de la misma referencia, ¿cierto? Dos transistores 2N3904. Eso tiene lugar porque, pues, como indica, a pesar de ser la misma referencia, pueden haber diferencias. Por lo regular, cuando uno tiene la oportunidad de mirar el datasheet, entonces, pues como a veces muestra como una especie de un rango de posibles valores, entonces eso le hace a uno recordar que tal vez estamos hablando como si se tratara de la tolerancia de una resistencia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Incluso acá voy a revisar ya mismo, a ver si nosotros tenemos la oportunidad de revisar, de mirar una hoja técnica ya mismo. Entonces aquí estoy buscando, permítanme, yo reviso por aquí a ver si es posible que tengamos esa oportunidad.
Entonces, como para de una vez complementar con eso, ¿no? Entonces, aquí encontré algo, lo voy a descargar, ya se lo pueda presentar para abrirlo justamente aquí. Entonces, aquí está. Entonces, voy a mostrarlo. No tenía preparado esta parte, pero entonces vamos a mostrarlo a ver si finalmente nos llega a nosotros a ser útil. Y ahora volvemos ahí a la guía. Entonces, mire, esta es un datasheet, la hoja técnica del 2N3904. Vamos a revisar rápidamente qué podemos ver aquí en las especificaciones para que ustedes tengan en cuenta. Entonces, allí corriente, bueno, eso es lo normal, valor máximo, valor típico, todo el asunto, ¿cierto? Entonces, eso obviamente es relevante para nosotros. Y entonces, vamos a mirar. Ok. Mire lo siguiente, vean. Profe, no se le escucha. Creo que se le silenció el micrófono. ¿Me escuchan ahí? Y ahora sí, don ¿Sí? Alex. Entonces, ¿qué sería? Bueno, porque no he tocado nada para que se desaparezca el audio, pero bueno. Muchas gracias por indicarme. Entonces vuelvo otra vez aquí al modo proyección. Entonces, les estaba diciendo, y eso me gusta que estén en la jugada. Les estaba diciendo, aquí donde ven ustedes la parte que dice características, aquí nos habla de que esto se presenta en una temperatura ambiente de aproximadamente 25 grados Celsius, o sea que más o menos entre las 6 y 7 de la mañana, cuando ustedes salen a trotar y todo eso antes de afrontar el día. ¿Listo? ¿Quién hace ejercicio del grupo? Muy importante, ¿no? Entonces miren lo siguiente, vean. Aquí vemos nosotros el valor del beta. Recuerden que en su momento hablábamos de que no necesariamente va a mostrarnos beta, sino que puede salir como H sub Fe, que es uno de los parámetros híbridos. Y entonces aquí dice que, bueno, pues este es para la ganancia de corriente, pues que es lo que representa el beta allí. Y aquí habla de un voltaje entre colector emisor de 1 voltio. Entonces habla de diferentes valores de corriente. Por eso es que eso puede llegar a variar. Entonces, el asunto es que si hablamos de una corriente del colector de 0.1 miliamperios, el valor mínimo puede ser 60, no nos muestra un valor máximo. Si hablamos de una corriente de 1 miliamperio, habla de un valor de 80. Si de pronto son 10 miliamperios, entonces hablamos de un valor mínimo de 100 y un valor máximo de 300. Si yo ya hablo de 50 miliamperios, 60, y si hablo de 100 miliamperios, entonces el valor es 30. ¿Sí ven? Entonces, mire que aquí mismo el fabricante de alguna u otra manera nos está indicando que él no puede garantizarnos un solo valor. ¿Sí me hago entender? Entonces, muchas veces, si ustedes ya han experimentado bastante con eso, se dan cuenta que tal vez en un valor, cuando usted está en el simulador y usted tiene un valor de corriente establecido, entonces, cuando usted hace la operación como yo les acabo de manifestar, les va a dar un valor de beta X. Y de pronto ya usted cambia los valores en el sentido que la corriente del colector tenga otro valor. Y usted de pronto siguió haciendo sus cálculos con el valor X que tuvo de beta. Pero cuando ya usted vuelve a revisar y hace la operación de IC sobre IB para hallar el beta, entonces ya usted encuentra que ya el beta le cambió. ¿Sí me hago entender? Es por estas situaciones de aquí, ¿ya? O sea, ese es un valor que yo no puedo considerar un valor fijo. De todas maneras, si nosotros revisamos los valores mínimos que nos muestran esa columna, estamos viendo que hay una variación de, o sea, en un momento puede ser 30, 60, 80, 100, pero cuando nos da el valor de 10 miliamperes nos dice que máximo el valor puede llegar a alcanzar el valor de 300. O sea que hay un rango allí entre 100 y 300 más o menos. Entonces,
¿Qué nos dice eso a nosotros? Que de todas maneras, cuando nosotros nos sentamos a hacer nuestros cálculos con un valor considerable, pues eso puede cambiar. Entonces, algo que ustedes pueden llegar a considerar es lo siguiente. Se puede llegar a considerar primero hacer la simulación, revisar, como les digo, con los datos que tienen ahí más o menos en qué valor está la corriente del colector y todo eso. Entonces ya con eso y con lo que tiene esta hoja técnica, ya ustedes pueden tener una percepción de qué valor de beta tener en consideración desde el punto de vista teórico, ¿sí? Entonces más o menos la idea es que ese valor teórico surja de acuerdo a lo que nos dice ahí la hoja técnica. Entonces, por ejemplo, en el circuito usted lo implementó en el simulador y de pronto les dio una corriente alrededor de 3 miliamperios en el colector. Ahí vemos nosotros que para la tabla no hay ningún valor de 3 miliamperios. Pero entonces, ya cuando usted encontró ese valor, usted dijo, bueno, el beta me dará aproximadamente tanto. Entonces, ya uno puede más o menos allí considerar, o sea, ese será un valor pues muy aproximado para hacerlo desde el punto de vista pues teórico. Entonces, esas son, digamos, pues como las tendencias alternativas que ustedes pueden llegar a tener allí. Entonces, ya con eso, ya teniéndolo aclarado, ahora sí vamos a regresar nuevamente aquí a la guía. Entonces, voy para la guía aquí nuevamente. Modo guía. Muy bien. Entonces, ya habíamos entendido por qué los dos transistores. Es lo que se quiere corroborar. ¿Cuál es el problema que tenemos con el simulador? Que usted puede tener dos transistores, pues le van a trabajar igual, ¿cierto? Dentro del simulador. Entonces, ahí de pronto no aplica mucho eso. Esa tiene más fuerza cuando uno ya lo tiene los dos transistores, pues, en la vida real. Entonces, para que lo tengan presente. De pronto, lo que como hizo alguna vez un estudiante en un preinforme que me entregó, que me pareció válido, que es una sugerencia que le saco también, lo que él hizo, buscando de pronto mirar diferencias, fue que trabajó obviamente con el 2N3904 y luego consideró el 2N2222, que es otro transistor muy conocido, ¿sí? Entonces, para que ustedes no pierdan ese impulso de comparar, pues pueden trabajar con esa referencia para que tomen nota del 2N2222, ¿ok? 2N2222. Entonces, ahí les dejo esa observación. Muy bien. Aquí tenemos ya otra configuración, o es prácticamente pues la misma, lo que pasa es que ya tenemos otros valores. Entonces, aquí están resistencias de 2.2K, hay una resistencia de base de 1 megaohmio, puede ser el respectivo transistor dentro de los aspectos que para nosotros vienen siendo relevantes. Están aquí los 12 voltios, ¿cierto? La alimentación de esto. Y entonces, mire lo que se va teniendo acá. La idea es, pues, con los diferentes valores de beta, considerando pues que ya se tienen en cuenta dos transistores, entonces encontrar pues la corriente de base, corriente de colector y voltaje entre colector y emisor. Entonces ahí ya se puede proceder como yo ya les acabo de indicar. Se monta este señor con el 2N3904 y luego buscan el 2N2222 y queda perfecto. Ahora, si alguien me dice, profesor, fíjate que en mi simulador, el que estoy trabajando, no tengo la otra referencia que indicaste. Entonces yo le puedo decir, no, entonces busque otra referencia que por lo menos sí sea un transistor NPN y lo puede trabajar, a ver qué pasa, a ver qué encontramos. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Eso es. Aquí se tiene ya otros de los circuitos que nosotros pues conocimos, que ya ustedes saben analizar, ¿sí? Entonces tenemos la polarización por retroalimentación del emisor, muy conocida. La diferencia con la anterior es que aquí en el emisor ya tenemos una resistencia. Entonces, uno de los aspectos que nosotros veíamos en el análisis en su momento es que ahí ya no podemos decir que el voltaje en el emisor sea de 0 voltios, ¿sí o no? Eran pues de los aspectos que
nosotros tenemos allí. Entonces, de acuerdo a eso, pues aquí vuelve y juega lo mismo, ¿no? El propósito es, para esa configuración, conocer la profundidad de tal manera entonces que vamos a reconocer la corriente de base, la corriente del colector y el voltaje entre los terminales de colector y emisor. A ver finalmente qué es lo que puede suceder allí. ¿Ok? Muy bien, aquí venimos con otra configuración conocida con el nombre de polarización del colector. Entonces, ustedes recordarán que fue una configuración que en el análisis encontrábamos que, por ejemplo, la corriente que circula en la resistencia de 3K, cuando yo les expliqué ese circuito, entonces nosotros llegamos al punto de decirle que en principio usar una corriente, digamos, I sub X. Yo les decía a ustedes, bueno, ¿qué hay con esa corriente? ¿Sí? ¿Qué hay con esa corriente? Y dentro de los aspectos que están allí y que están establecidos, entonces el asunto está en que ustedes, bueno, se hizo un análisis, yo no recuerdo muy bien si me dieron la respuesta de primer momento o no, pero el asunto fue que llegamos a la conclusión. ¿Quién recuerda la conclusión? Antes de yo de manifestar, me gustaría que uno de pronto dijera, ah, sí, profe, dijimos esto, esto y esto. O finalmente llegamos a esto, esto y esto. ¿Quién recuerda? Oportunidad de expresarse o ninguno recuerda. Porque pues también puede suceder, ¿no? Si ninguno recuerda, puede Profe, dejar yo no me 30. acuerdo. ¿No te acuerdas? No. Profe, Ok. era algo como que la corriente del colector y la corriente que, o sea, ¿cómo le explico? Que la corriente sub E era la misma corriente del emisor. Sí, eso, muy bien, tienes buena memoria. Claro, esa corriente allí en la resistencia de 3K, o sea, en primera instancia, uno lo que hace es pensar que de pronto lo que pasa por la resistencia de 3K es la misma corriente del colector, ¿sí o no? Eso es lo que uno puede llegar a pensar, pero permítame, yo voy a copiar este circuito y nos vamos al pizarrón para poderlo explicar mejor. Te voy a abrir aquí el pizarrón y mientras abre el pizarrón yo voy a copiarme el circuitico allí. Y entonces lo voy a llevar allá al pizarrón para que la explicación sea más completa y obviamente pues más productiva, ¿no? Que eso se trata. Entonces ya les voy a presentar el pizarrón que ya, a ver, todavía no me ha copiado el circuito. También vamos a ver aquí. Entonces eso es. Listo. Entonces vamos al pizarrón que ya lo, para que ustedes lo vean. Ahí está. Entonces pónganle cuidado. El asunto es que, como les decía, cuando uno lo ve en primera instancia y de pronto uno no se toma el trabajo de mirar con ojos de análisis, entonces lo primero que uno puede pensar es que por 3K hay una corriente del colector, ¿cierto? Pero cuando ya uno mira en detalle, entonces nosotros vemos que por aquí pues viene una corriente que, de acuerdo a lo que ya conocemos como la ley de corrientes de Kirchhoff, entonces pues desde luego en este nodo esa corriente se reparte, ¿no? Entonces ahí es donde uno dice que la corriente que entra no es igual a la sumatoria de las que salen. Entonces, por aquí, esta de aquí viene siendo para nosotros la corriente de base. Y pues como este es el terminal de colector, pues por aquí viene siendo la corriente de colector, ¿sí? La corriente del colector. No puedo decir pues realmente algo distinto, ¿ya? Es un aspecto pues ahí fundamental. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa?
¿Qué es lo que pasa allí? Que dentro de los aspectos que para nosotros vienen siendo pues importantes, el asunto está que pues esa corriente que en principio uno llama corriente desconocida, corriente X, por LSK, entonces uno dice, es que vea, IX es IC más IB. Entonces, ¿qué pasó? Como nosotros sabemos que la corriente del emisor viene siendo corriente del colector más corriente de base, quiere decir entonces que la IX es la misma IE. A esa conclusión llegamos en esa ocasión, que fue lo que ya el compañero dijo muy bien, ¿sí? Entonces, ahí quedó, eso es. Entonces, muy buena memoria, muy bien. Entonces, esos son aspectos pues que son importantes que nosotros tengamos en cuenta. Bueno, entonces vuelvo aquí a la guía, y entonces, al volver aquí a la guía, pues en ese caso vuelve y juega lo mismo, ¿no? Ustedes trabajan con un transistor, una referencia, y entonces el propósito es tener corriente de base, corriente del colector, voltaje entre colector y emisor, y entonces ya se sabe pues lo que hay que hacer allí. Y venimos a la polarización por divisor de voltaje, una muy conocida, y entonces vuelvo y juega lo mismo, ¿cierto? Entonces, cuando ya se ha tenido la oportunidad de trabajar con todas estas configuraciones, miren que tenemos 1, 2, 3, la cuarta, y digamos que involucramos desde luego la primera, que fue con la que se... esta misma, ¿no? Yo estaba hablando ahora que era de valores diferentes, y son los mismos. Pensé que eran... que las resistencias estaban cambiando, pero no son las mismas. Entonces, sí, finalmente son apenas 4 circuitos, que por lo menos, si uno mira bien, pues por lo menos lo que pasa es que con el primero, o sea, el primer circuito que se repite 2 veces, lo que pasa es que en primera instancia se quiere corroborar, después de mirar los valores de I de base, I de colector y voltaje colector emisor, si él está pues en saturación o no. Y si no lo está, pues pide que digamos cómo debe ser la corriente, la resistencia de base para poder que se sature. Entonces ese ya es el trabajito inicial. Y ya después de haber hecho eso, ya viene es, trabajar pues con las 4 configuraciones para poder revisar la respuesta que entregan cada una de estas y corroborar pues lo que habíamos visto nosotros en la clase. Bueno, cuando ya se tiene eso, creo que por aquí hay algunas preguntas, vamos a mirarlas. Entonces dice, anexe todos los datos obtenidos en la práctica. Luego dice cómo es la variación porcentual del punto de trabajo o el punto Q para la polarización al cambiar el beta. En este caso ya sería para la polarización pues, de cada una de las circuitos que están ahí al cambiar la referencia del transistor, ¿no? Porque la idea es trabajar pues, con 2 referencias diferentes. Luego dice, de acuerdo con el laboratorio, ¿cuál circuito es el menos inestable y cuál es el más inestable? Ese concepto de inestabilidad allí se va a mirar desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la parte de, digamos, de, por ejemplo, en los aspectos relacionados pues con es decir, el error porcentual que ustedes van a identificar allí. Entonces el que puede presentar más cambios y mirar el que puede presentar también menos cambios, ¿sí? Entonces son detalles que podemos determinar más o menos en esa vía, por esa dirección. Y obviamente pues las conclusiones, ¿no? Que no pueden faltar. Hay que mejorar mucho desde ese punto de vista de tener en cuenta que siempre en un laboratorio, siempre, no importa qué laboratorio sea, es importante concluir. Lo digo porque a veces a ustedes les ha faltado las conclusiones y entonces así de pronto la guía misma no lo indique, las conclusiones son vitales, ¿okay? Entonces esa fue la primera guía, que yo creo que ya queda claro pues el trabajo a realizar, un trabajo muy sencillo, y aquí viene la segunda, que vamos a mirar entonces qué es lo que trae para nosotros. De esta forma en que yo he venido explicando
lo que las guías solicitan, así es como ustedes siempre tienen que hacer ese trabajo previo al enfrentar un laboratorio, no importa que sea conmigo o con cualquier otro profesor en otra asignatura, ¿sí? Y la idea es que por favor lo hagan siempre mientras ustedes sean estudiantes activos o estudiantes regulares, sea. Profe, otra vez se quedó sin audio. Bueno, no sé si a los demás también. Sí, está Sí, bugueado. sí, ¿Sí, sí. cierto? Está en silencio. Conecta su mano. ¿Sí está ahí? Sí, él sigue ahí. ¿O no? Sí, Yo lo veo ahí. sí, yo lo veo, pero está como oscuro. Yo creo que le cayó la conexión.
Volvió. Eso, ahora sí, ¿cierto? Sí, ahora sí. Ah, bueno, sí, no sé qué pasó, porque aquí siempre me ha figurado señal, tuve que ir hasta el módem, desconectarlo eléctricamente hablando, y a veces pasa eso que de pronto la conexión queda Ah, pero usted sí nos ha como en escuchado. modo. Yo lo escuché, lo que pasa es que yo lo estaba escuchando, ves, sí, él como que está, pero como que ve oscuro, como que no, entonces preferí salirme de la plataforma, volver a ingresar, pero cuando quise volver a ingresar, entonces vi que como que no me quiso conectar y fue a desconectar allá donde está el modem y ya. Esperemos pues que no nos vaya a interrumpir otra vez. A veces pasa, pero es bueno que ustedes me digan, como siempre les pido el favor si me escuchan o no, porque uno aquí puede creer que todo está ok y mentiras. Bueno, 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 muy bien. Entonces, volviendo a la guía, permítanme la cargo aquí nuevamente. Yo les estaba pues manifestando que siempre cuando ustedes tengan la oportunidad de preparar pues un laboratorio, una práctica, entonces es fundamental que por lo menos se tomen el tiempo de analizarla como lo que acabamos de hacer en la anterior. Mirar cada paso, mirar qué dice el procedimiento, mirar qué dicen las preguntas. Entonces, cuando ya uno ya entendió lo que la misma está planteando, entonces ahí uno sí ya se sienta a trabajar de lleno. Digamos que son los factores pues que son pues como la parte desde el punto de vista del procedimiento para uno pues poder seguir con la actividad y no morir en el intento. Bueno, aquí tenemos nosotros la guía número 9. Esta es una guía que dentro de los aspectos que para nosotros son, digamos, importantes, ya nos va enfrentando a otras consideraciones que incluso ya nosotros tenemos que trabajar el próximo día jueves, que nos vamos a ver. El asunto es que dentro de lo que está manifiesto acá, pues tenemos los materiales que son las resistencias de 100 kiloohmios, 4.7 kiloohmios, 470 ohmios y 10K. Aquí ya nos habla de un solo transistor, entonces digamos que el objetivo dentro de lo que uno ya va entendiendo no va a ser tanto el hecho pues de manifestar o mirar diferencias del beta, digamos que con la guía anterior ya es prueba superada, pero aquí ya hablamos de condensadores electrolíticos a un valor de 25 voltios de 10 micros, 4.7 micros y 20 microfaradios. Una fuente de voltaje de DC, un generador de funciones que ya ustedes han aprendido a manejar, el osciloscopio, aquí sí ya nos pide osciloscopio, no era como en el caso anterior, el multímetro, cables de conexión y el protoboard. Entonces solicita que se monte allí el circuito que se tiene allí en emisor común, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se resalta allí? Que en efecto ya están presentes pues los condensadores y entonces aquí lo que uno puede ir, digamos, interpretando es que ya se quiere revisar cómo es el funcionamiento del transistor en modo amplificador, ¿sí? Que esa es una de las bondades o de las características principales relevantes que él tiene, ¿ya? Que él nos pueda a nosotros amplificar una señal. Entonces, allí dice de que el voltaje de entrada, miren ustedes, se busca que sea una señal con una frecuencia de 1 kHz que tenga una amplitud pico-pico o pico a pico de 100 milivoltios. O sea que eso significa que cada semiciclo va a tener. Profe, de nuevo está sin audio. Ay, que se volvió a salir. No, está ahí, él está ahí. Ah, sí, parece ahí, pues la conexión parece que le está fallando.
Hola, ¿me están escuchando? Sí, profe, sí, le escucha. Profe, ahora sí se escucha. Bueno, listo. Entonces, como estoy trabajando con mis datos, no me voy a dejar ver para que no me consuma mucha información, obviamente. ¿Listo? Entonces, si no me vuelven a escuchar, me hacen el favor y me lo hacen saber. Es la única opción para que no podamos pues, interrumpir el proceso, porque todo indica que está trabajando mal la red de aquí. ¿Por qué será? No tengo la menor idea, pero pues hay que terminar lo que estamos empezando. Bueno, entonces, les decía, entre los aspectos pues, que para nosotros son, digamos, importantes, está el hecho de que, pues habíamos ya manifestado de que lo que se busca en esta guía es verificar la capacidad que tiene el transistor, pues para poder amplificar la señal, ¿sí? Esos son, digamos, pues como los aspectos importantes ahí. Ya habíamos hecho énfasis en el hecho de que, o bueno, el hecho y el hecho. Entonces, habíamos hecho énfasis en relación a que tenemos una señal de un K, de un gigahertz la frecuencia, con una amplitud de 50 milivoltios pico, y que en este caso pico pico pues van a ser 100, el doble. Entonces, mire lo que dice acá. Dice lo siguiente. Mida con ayuda del osciloscopio el voltaje de entrada y el voltaje de salida. Determine la ganancia de voltaje. ¿Sí? Luego dice, en el circuito, desconecte el condensador de emisor de 4.7 microfaradios y determine nuevamente la ganancia de voltaje. Entonces, pues aquí hay, la idea es revisar si de pronto al quitar ese condensador, qué efectos se pueden tener. Eso, mire, tomen nota de esa parte de quitar el condensador, porque la idea es que, vamos a ver si la próxima sesión del día jueves nos alcanza para poder analizar todos estos aspectos, ¿no? Si no sería sesión y media seguramente. El asunto es que lo que uno va a encontrar es que la ganancia de voltaje se puede llegar a ver afectada si tengo puesto el condensador o también si no lo tengo puesto. ¿Qué quiere decir eso? Que una cosa va a ser con el condensador puesto y otra cosa es sin el condensador puesto. ¿Ya? Entonces, lo que uno quiere determinar es en qué punto va a ser mayor la ganancia de voltaje y en qué punto puede ser menor. En otras palabras, es mirar si la ganancia de voltaje llega a ser para nosotros más grande cuando tiene el condensador o no. Entonces, eso es lo que hay que corroborar. Ahora, el asunto es el siguiente. Cuando me dice que con la ayuda del osciloscopio yo pueda revisar el voltaje de entrada y el voltaje de salida, pues sencillamente revisar cuál es la amplitud del voltaje, pues justo aquí en la salida después del condensador donde tengo la mano, espero que la estén viendo allí, y también pues como ya por lo menos aquí hay una señal aplicada, ¿cierto? Pues la señal aplicada va a ser de 50 milivoltios pico o 100 milivoltios pico pico. Entonces ya uno tiene que revisar si a la salida sale lo mismo, sale más grande o sale menor. El asunto es que cuando nosotros hablamos en términos de ganancia de voltaje, lo que es importante que nosotros tengamos en cuenta es que la ganancia de voltaje es una relación que me mide o que me tiene en cuenta la amplitud del voltaje de salida dividida la amplitud del voltaje de entrada. Entonces, ese es, digamos, el aspecto pues, que para nosotros es clave, que es, digamos, fundamental pues, que nosotros tengamos pues, allí en consideración, ¿no? Son los aspectos pues, importantes. Entonces, mire lo que viene luego de quitar el condensador. Dice, ¿cómo es esta ganancia con respecto a la ganancia anterior? O sea, que ya nos está preguntando si de pronto la ganancia disminuyó, si la ganancia aumentó, y la idea es que se pueda dar la explicación de por qué. Entonces, el asunto es que ustedes se van a dar cuenta
que una cosa es el comportamiento del circuito si yo tengo en paralelo con la resistencia del emisor un condensador, y si por el contrario ese circuito en la resistencia del emisor no hay ningún condensador en paralelo con él. Uno de los aspectos que ya nos ayuda a nosotros a mirar es el hecho de que ustedes recordarán de que cuando estamos nosotros en el análisis en DC, ¿qué decíamos nosotros? Que los condensadores actúan como un circuito abierto, ¿cierto? Pero cuando ya hacemos un análisis en AC, porque en este caso lo que se va a presentar para nosotros es el AC. Lo que hay que tener en cuenta es que ya para nosotros, allí el condensador ya no trabaja como un circuito abierto, sino que ya el condensador va a venir siendo para nosotros todo lo contrario. Se va a comportar como un circuito o un cortocircuito, pues, para que se tenga eso pues allí presente. Entonces, esas son, digamos, pues como los detalles que ya se van anotando allí. Entonces, dentro de dos detalles que vienen siendo pues importantes para tener en cuenta es ese, ¿no? Entonces, por eso es que ya ahí hay que decir con mayor claridad por qué se presenta el cambio que ustedes van a notar. Luego dice lo siguiente: con ayuda del osciloscopio, que en este caso ya corresponde pues con el del simulador, observe si existe o no inversor de fase entre la señal de entrada y la señal de salida, y dice graficar las ondas. Entonces, voy a llevarme este circuito allí al pizarrón, ¿sí? Para entonces, con base en eso, poder explicar unas cosas que pueden ser importantes para que ustedes obviamente tengan en cuenta, ¿ok? Entonces, permítame, yo copio esto acá y entonces lo voy llevando aquí al pizarrón para que tengamos en consideración. Creo que ahí ya me vienen escuchando bien. Pues como ya les dije, estoy con mis datos, entonces por ahora seguramente va a seguir así. Bueno, entonces miren lo siguiente aquí. Ahí tenemos ya el circuito nosotros. Cuando la guía dice, voy a volver a leer, dice, con ayuda del osciloscopio, observe si existe o no inversor de fase entre la señal de entrada y la señal de salida, graficar las ondas. ¿Qué significa eso? ¿Sí? ¿Qué significa eso? Entonces, significa lo siguiente. Ya sabemos que aquí vamos a ver nosotros nuestra señal de entrada. Y entonces aquí, esta es para nosotros nuestra señal de salida. Entonces, cuando ustedes con el osciloscopio que tiene el simulador allí, que una cosita aquí así seguramente, y aquí ya les presenta los canales y todo eso, ya les pide pues en primera instancia mirar cuál es la ganancia de voltaje. El asunto es el siguiente: tenemos que revisar, por ejemplo, yo puedo tener en la señal de entrada una forma de onda de estas características, ¿sí? ¿Ya? Entonces, eso es lo que se va a presentar para nosotros allí. Muy bien. Y digamos que si es un inversor, que es lo que está preguntando allí, entonces lo que uno espera es que la señal de salida tenga este comportamiento, ¿sí? Asumiendo pues que él está amplificando, entonces ustedes van a comparar estas dos señales y la pregunta es ¿qué observan aquí? Que por lo menos mientras en la entrada tengo el semiciclo positivo, en la salida tengo el semiciclo negativo, ¿sí lo ven? Y mientras por lo menos en la entrada está el semiciclo negativo, en la salida está el semiciclo positivo. Eso es lo que ya podemos ir observando nosotros allí. Ese es un aspecto pues importante que puede ser válido para tener en cuenta.
Bueno, muy bien. Entonces, eso por un lado. Pero entonces, el asunto que para nosotros es importante, relevante y considerable y demás, es que ustedes pueden en el osciloscopio ayudarse teniendo pues en este caso, las dos señales al tiempo. Entonces, no sé si el simulador que ustedes tienen de pronto, como puede suceder hoy día en el último tiempo, que cuando tenemos los osciloscopios digitales, entonces hay un canal que la señal tiene un color y el otro canal la señal tiene otro color. Me parece válido, me parece una gran ayuda para uno. Entonces, el asunto es que de todas maneras, cuando ya ustedes tengan allí el osciloscopio, la imagen, ¿cierto? Entonces vamos a suponer que entonces esta es la entrada para mí, ¿sí? voy a suponer que esto viene así. Voy a tratar de hacerlo lo más parecida posible en cada uno de los ciclos. Entonces, digamos que viene así. Entonces vamos a suponer que la entrada es la señal roja aquí. Pero vamos a suponer entonces que la salida tiene este comportamiento. ¿Listo? Entonces, la salida viene siendo para nosotros la señal azul. Espero que la estén viendo ya en azul. Entonces viene esto así. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que la idea es que, es decir, si él es un inversor, entonces aquí ya se logra ver que mientras por un lado tengo el semiciclo positivo, por el otro lado tengo el semiciclo negativo. Entonces, si eso se da, es un inversor. ¿Sí? Es un inversor. El circuito inversor pues invierte la fase. Entonces hace ese proceso pues que nosotros estamos viendo allí. ¿Ya? Lo otro es que pues yo pues esperando y confiando en que realmente amplifique la señal, entonces lo que he hecho es que la he graficado un tanto más grande. Pues si ustedes la miran en comparación con la de color rojo. Ahora, ¿qué ocurre si él no es un inversor? Pues lo que va a ocurrir en caso tal de que él no sea un inversor es algo como esto. Entonces yo vuelvo y juega, ¿no? Entonces yo tengo aquí mi señal de entrada, entonces voy a presentarla acá. ¿Ya? Viene esto aquí. Toda la cosa. Entonces, si él no es un inversor, lo que ocurre es que viene esto aquí. ¿Sí me hago entender? Entonces, mire, asumiendo otra vez que él amplifique, asumiendo eso, entonces si no es un inversor, lo que va a ocurrir es que la señal se va a ver más o menos de esa manera. Cuando yo veo las dos señales al tiempo, ¿no? Que es la idea, ver las dos señales al tiempo. Entonces, el semiciclo positivo, pues tendrá como salida su semiciclo positivo al tiempo. Lo que pasa es que vuelvo y reitero, en caso de que él sea pues un amplificador, entonces se va teniendo eso ahí. ¿Ya? Entonces, eso es lo que allí solicita la guía y entonces eso es lo que ya se quiere entrar pues a verificar. Entonces, para que ustedes por favor lo tengan presente y ya con base en eso, ya ustedes dan pues las conclusiones del caso o las indicaciones del caso. Muy bien. Aquí ahora, miren ustedes, se tiene otro tipo de circuito. Nosotros no trabajamos directamente en clase de la explicación de estos circuitos, pero eso no quiere decir que ustedes no lo puedan hacer. ¿Sí me hago entender? Porque si ya entendieron la explicación del primer caso, entonces este segundo caso pues va a ir en la misma línea. Entonces, ¿qué ocurre? Miren ustedes dónde está la salida. Ya la salida, o sea, la señal de salida no se va a ver en el terminal del colector, como ocurrió en el caso anterior, sino que si ustedes revisan, a pesar de que está utilizando, desde el punto de vista pues, de un circuito en DC, el mismo esquema, una polarización por divisor de voltaje, la salida ya se está viendo en el terminal emisor. Entonces, ¿cuáles son las cosas que pueden llegarse a dar como un cambio? Pues lo que se puede llegar a dar como un cambio es el comportamiento desde el punto de vista de la ganancia que tiene el circuito.
ustedes se van a dar cuenta que hay circuitos donde la ganancia es, digamos, pues un valor que puede ser grande, o sea, una ganancia de 20, 30 o un poco más grande, si es el caso. Pero hay otros circuitos, hay otros esquemas donde cuando ya uno puede revisar, hace la relación, entonces ya la ganancia no va a ser ese valor grande, sino que puede ser prácticamente cercano a la unidad. Entonces muchas veces lo que pasa es que ya son circuitos que no trabajan como propiamente como un amplificador, sino que ya hacen un proceso donde la ganancia es uno y sirven es para separar etapas o para aislar una etapa de la otra de acuerdo a los rangos de impedancia que se puedan presentar dentro de las consideraciones pues, que caben aquí. Entonces, eso es lo que, digamos, en este caso se debe tener en cuenta. Entonces, lo que se viene a corroborar es eso. Entonces, miren que ese circuito se conoce como un circuito colector común, considerando pues el cambio que les acabo de manifestar. Entonces, ¿qué es lo que le está pidiendo aquí? Dice, determine la ganancia de voltaje. Es decir, ustedes vuelven a mirar cuánto es la salida. Miren ustedes que la señal de entrada sigue siendo la misma del caso anterior. En este caso, tenemos una señal de entrada cuya amplitud son, digamos, los 100 milivoltios pico pico, o sea, 50 milivoltios pico, en este caso. Entonces, la idea es mirar qué ocurre en la salida. Lo más natural del caso es que ustedes puedan determinar que hay diferencias entre el comportamiento del primer esquema, del primer circuito, con el comportamiento de este, ¿sí? Y eso pues ya se hace obviamente pues con la ayuda de aquí de la implementación con el simulador, porque pues ustedes tienen a la mano allí el hecho de poder revisar las salidas pues con la ayuda de los osciloscopios. En el punto B, para este circuito, entonces dice allí, observe si existe o no inversión de fase. Grafique las señales de entrada y salida. O sea que es revisar lo mismo que yo ya expliqué para el caso anterior. Usted va a mirar allí, en un canal la señal de entrada, en el segundo canal la señal de salida, con la ayuda pues del osciloscopio que le entrega el simulador, y entonces ya usted va a mirar, va a corroborar a ver si invierte uno la fase y todo eso. Entonces esas son, digamos, pues como los aspectos que para nosotros vienen siendo claves. Y aquí viene el tercer circuito, conocido como un circuito de base común, ¿sí? La base es común porque pues finalmente la base digamos, es un punto de referencia tanto para la parte de entrada como para la parte de la salida, ¿sí? Entonces, por eso se le denomina, pues, base común. Entonces, mire que ese esquema se va a hacer lo mismo que ya se hizo para los dos casos anteriores, donde, en primer lugar, una vez implementado, observen dónde está la alimentación del circuito. Hay una alimentación de 9 voltios, ¿sí? Justo en esa parte. Aquí entre las resistencias de 100K y 4.7K. Entonces, cuando ya se hace la implementación, entonces, pues vuelve y juega el hecho de determinar la ganancia. Miren la ganancia, bueno, la de salida, qué valor tiene. La de entrada, pues ya se conoce. Lo importante es que, eso sí, nosotros le estemos dando el valor de entrada, pues que se está manifestando allí. Son los aspectos pues, clave, los aspectos importantes. Y lo otro es que dentro de toda esa situación que se tiene, dice, determine la ganancia de voltaje y observe si existe o no inversión de fase, grafique las señales de entrada y salida según corresponde, ¿ya? Entonces, eso es lo que se debe tener allí, dentro de los aspectos pues, que para nosotros son importantes. Muy bien. Cuando ya se vive eso, pues ya viene el aspecto de responder unas preguntas. Las preguntas son, ¿cómo es la relación de fase entre las señales de entrada y salida para cada una de las configuraciones? Ya usted lo explica. Confronte cada una de las ganancias de voltaje para cada configuración
que puede concluir. Ahí donde ustedes van a ver si hay circuitos donde la ganancia es mayor a 1, si hay circuitos donde la ganancia es 1, o incluso si hay circuitos donde la ganancia es menor a la unidad. Entonces, eso es lo que se quiere revisar allí. Luego dice cuáles son las características más importantes de cada configuración, y es algo que ustedes pueden precisar con base en los resultados que obtienen. Y luego pues solicita, pues como es de esperar, consignar las conclusiones. Esa es una práctica pues muy sencilla. Aquí lo que es importante es que cada implementación quede de la forma como se presenta aquí en la guía. Ese es el aspecto pues clave, y entonces son las consideraciones que ustedes deben tener en cuenta. Yo voy a abrir aquí mi simulador. Yo quiero montar uno de estos circuitos como para que ya les sirvan a ustedes de mayor claridad dentro de los aspectos pues que se tienen que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, permítanme, aquí ya está abriendo, ¿sí? Y entonces ya vamos a mirar, entonces, para poderlo armar aquí. Entonces, ya les voy a mostrar el simulador. Ahí ya lo deben estar viendo ustedes. Entonces, la idea mía es poder armar el segundo circuito, ¿sí? Vamos a armarlo rápidamente. Entonces, el segundo circuito dice que es el transistor, 4 resistencias. Entonces, vamos a mirar esa parte. Entonces, vamos a buscar el 2N3904, que aquí está ya casi que previo. Vamos a buscar 4 resistencias. Ahora ya le damos los valores a esto. Ahora es resistencias. Ok. Estaba viendo una cosa aquí. Ahora sí la resistencia. Entonces, 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Ahí tenemos las 4 resistencias. Muy bien. ¿Cuántos condensadores son de acuerdo a la guía? Tenemos 1, 2, 3 condensadores. Entonces vamos a buscar los condensadores. Son condensadores electrolíticos, que son muy importantes tener en cuenta. Vienen pues con polaridad. ¿Sí? Entonces 1, 2, 3 condensadores. ¿Qué más nos dice la guía? Y ahora ya vienen los terminales de tierra y todo eso, que ahora los vamos a ubicar. Por lo pronto podemos entonces mirar la fuente de voltaje, que no nos puede faltar, y también el terminal de tierra, que para estos circuitos es titanio. Muy bien. Entonces vamos a ir armando aquí el circuito, y ahora ahora que hagamos el armado del circuito, pues cambiamos ya los valores de las resistencias y demás. Entonces, dentro de esto, vamos a hacer esta resistencia, vamos a ubicarla aquí. Tengo esta otra por acá. Entonces vamos a ubicar esta aquí. Viene esta otra por aquí. Entonces vamos haciendo esto. Y vamos haciendo esto otro. Muy bien. Muy bien. Entonces, ahora vienen los condensadores. Entonces, este condensador queda ubicado de esta forma. El otro condensador. Entonces vamos a rotarlo. Se va a quedar ubicado por aquí. Y hay un tercer condensador, que es el que se ubica ahí justo en la salida, viniendo como por aquí. Muy bien. Entonces, vamos a unir cosas.
para que ya el circuito vaya teniendo forma. Y entonces esto viene ya por aquí, este viene ya justo por aquí, este viene por aquí, este viene por aquí, este viene por aquí. ¿Qué pasó? Entonces ya ¿alguien está hablando allí para alguna pregunta? Porque no he entendido nada. No, profe, acá no. Ah, ya, es que por aquí entonces se me metió un audio raro. ¿Será que estamos haciendo aquí recepción de FM o de AM? Pues yo Casos se miro, han profe, visto, y ¿no? todos tienen el micrófono silenciado. Curioso. Sí, yo Ah, los no, estaba Marlon Andrés escuchando. Gómez sí lo tiene activado. De pronto te estás escuchando ahí. De pronto entonces de por allá, seguramente. Bueno, entonces aquí ya vamos armando nosotros el circuito. Y entonces esto viene ya por aquí. A ver, a ver, a ver. Ese es el circuito ya. Y entonces ahora lo que tenemos que mirar es el generador para que nos trabaje pues con la parte del, digamos, de la señal pues que nosotros vamos a necesitar. Pero también hay que tener en cuenta que esto hay que alimentarlo, obviamente. Entonces la fuente es de un valor de, en este caso, de 9 voltios. ¿Listo? Entonces esta fuente la conecto aquí y digamos que como la tierra del circuito va a ser la misma, entonces esta se puede conectar aquí sin ningún problema. Entonces ya le vamos ubicando aquí los 9 voltios. Ahí tenemos los 9 voltios. Bueno, entonces ahora viene la ubicación de los valores que tiene el circuito de acuerdo a la guía. Entonces tenemos resistencias por un lado aquí de 100K. Esta por aquí ya viene de un valor de 10K. ¿Sí? 100K, 10K. Tenemos 470. 470. Y tenemos 4.7K. 4.7K. Bueno. Los condensadores. Tengo 10 microfaradios, 20 microfaradios y 4.7. Entonces aquí son 10 microfaradios, este es de 4.7 microfaradios. Y dijimos, ya el de 4.7 es el otro. El que acabo de identificar es de 20. Este es 4.7. Y este sí es de 20 microfaradios. Bueno, muy bien. Es lo que tenemos nosotros allí. Bueno, entonces, pues vamos a trabajar con el generador. El generador entonces, esto por un lado, aquí va a estar la señal de entrada. Por otro lado aquí voy a tener la referencia. Entonces yo le voy a decir que
Es una señal senoidal, la frecuencia es de 1 K y pues tenemos, bueno, voltaje pico, muy bien, pero entonces son en este caso, pues como un voltaje pico de 50 milis, perdón, de 100 milis, entonces son 50 milivoltios, voltaje pico, ¿ya? Es así de sencillo. Entonces, ahí está. Por ese lado ya tenemos la señal. Entonces, ya eso lo puedo cerrar. Y lo que viene para nosotros ahora es tener el osciloscopio. ¿Sí? Aquí está el osciloscopio. Entonces, lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. Por un lado, bueno, en lo que es tierra, se conecta con tierra, eso no hay ningún problema aquí. Y por un lado, entonces, nosotros vamos a tener en un canal que va a ser el primer canal, el canal A, la señal de entrada. Y por otro lado, vamos a tener aquí la señal de salida en el segundo canal, o en el canal B. Esa es, digamos, la conexión. Entonces, yo acá voy a decir que en primera instancia quiero ver solamente el canal A. Entonces, en el canal B habilito aquí este 0. Y vamos a mirar qué pasa con el canal A. El canal A de pronto, como es una señal de 50 milivoltios pico, entonces aquí tengo que ajustar esto de tal manera que yo la pueda ver sin ningún problema. Aquí estoy diciendo 100 milivoltios por división. Vamos a ver si da el caso o no. Entonces, pues empecemos la simulación y en efecto ahí se puede ver la señal. Entonces, el asunto es que la frecuencia pues no se logra, es decir, la señal no se logra determinar bien, ahí ya la puedo ver. Y esa es la señal de entrada, ¿sí? Como yo tengo 20 voltios por división, pues ahí se puede ver. Si yo la logro poner en pausa, a ver. Si la logro poner en pausa, como dice allí, ahí nos damos cuenta que en efecto tengo 50 milivoltios pico, ¿sí? Ahí se alcanza a ver. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos ahora sí a habilitar la señal de salida. Veo la de salida, entonces ven, incluso aquí yo que estaba en el primer canal AC, DC. Bueno, ahí ya la puse en AC, ahí está bien, de todas maneras, no cambió, está chévere. Entonces voy a decir aquí la de AC. Vamos a ver qué pasa con la señal de salida. Voy a decir que de pronto tengamos los mismos voltios. A ver, si le dejo aquí en 20. Ajá. Miren ustedes, pónganle cuidado para que observen el detalle y saquen sus propias conclusiones. Ahí tenemos ya las dos señales, ¿sí? Ahí ya tengo, mire lo siguiente, ahí tengo las dos señales, ¿sí? Voy a inhabilitar la señal de entrada, o sea que pongo aquí donde están las manitos, espero que las estén viendo bien allí, habilito esto en 0. Entonces, en este caso la señal que estoy viendo es la de salida. Si yo pongo esto aquí en 0 en el canal B, pues ya no veo ninguna. En el canal A habilito AC para que me muestre la señal. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros? Que en ese esquema, las dos señales, es decir, a la salida está saliendo la misma forma de onda con la misma amplitud de la entrada.
y no está saliendo desfasada, o sea, no está invirtiendo la señal. ¿Sí lo ven? O sea que si la señal de entrada es la misma señal de salida, ¿qué significa eso para nosotros? Significa que allí tenemos es un circuito que tiene una ganancia de 1 y que por otro lado es un circuito que no invierte la forma de onda de la entrada. O sea, es un circuito, digamos, no inversor, lo podemos llamar así, no inversor. Entonces, esa configuración tiene ese comportamiento. Entonces, ya con eso, ya ustedes tienen elementos para poder hacer las otras dos configuraciones, ya implementarlo, mirar qué comportamiento tiene y con base en eso ya sacar sus propias conclusiones. ¿Ya? Ese es el laboratorio de la guía número 9. ¿Ya? Que veamos las características de la configuración emisor común, colector común, que es esta es colector común, y luego la otra base común desde el punto de vista del tratamiento con las señales. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿O les quedó todo claro allí? Si no hay preguntas, asumo que todo quedó claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros a continuación? Le agrega el Escucho. osciloscopio, uno que llama aquí es que Agilent osciloscopio. Creo que ahí podemos ver las dos señales, una azul y otra roja. ¿En la que? ¿En la que ve? Hay un osciloscopio a la mano derecha, ahí donde lo escogió, pero está más abajo. Se llama Agilent osciloscopio. Creo que en ese podemos ver dos señales. Bueno, voy a regresar aquí a ver. Vamos a parar aquí la... Entonces tú me dices Agilent. Tú me dices que más abajo. Porque puede que tú tengas ya una versión y yo aquí que tengo... Ah, ya. Pues yo tengo Agilent multímetro. Pero no Eso, tengo dos más uno. Agilent... Ya. Pero no tengo Agilent osciloscopio. O sea que tú seguramente tienes una versión más actualizada que la mía. ¿Sí? Agilent multímetro. Aquí tengo un analizador de distorsión, convertidor lógico, un analizador lógico, generador de palabras, según dice aquí, contador de frecuencia, un graficador de la respuesta de frecuencia, fuertes gráficas de Bode, el osciloscopio, el batímetro, el generador de funciones y el multímetro. No tengo más elementos o más instrumentos. Ya puede ser por las versiones. Pues obviamente si ustedes tienen la posibilidad de que pueden ver las dos señales con un color distinto, magnífico, mucho mejor. Eso les da más claridad. Entonces, pues miren, ya como les he dicho, eso es lo que corresponde hacer. Entonces, si de pronto ya no hay más preguntas, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Pues yo voy a estar con ustedes hasta las 9:30 como corresponde. Y entonces ya voy a dejar que ustedes pues trabajen allí, ¿cierto? Y ya ustedes hagan pues todo el proceso con las dos prácticas, con las dos guías, y a las 9:30 ya nos despedimos, ¿ok? Para que ya cumplamos pues con el proceso como corresponde. Así que, dadas las circunstancias, dado todo lo que he dicho, aquí yo ya podría parar la grabación para que ya ustedes puedan seguir trabajando.